Queremos saludarles, mis apreciados amigos, en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con un pastor muy especial, el pastor Emilson Rivera, pastor del distrito del Libro. Pastor, bienvenido. Dios le guarde. Pastor Ángel, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí compartiendo este momento especial. Le agradezco mucho, pastor, su amable invitación. Pastor, lección número 9 para el 26 de agosto titulada Andad como sabios. Como es costumbre en nuestro programa, acostumbramos a pedir la bendición de Dios antes de iniciar. Pastor, ¿qué tal si nos conecta con el cielo? Ok, oremos. Maravilloso Dios, te queremos, Señor, dar gracias por tu gran misericordia. Queremos, Señor, darte gracias porque nos has regalado, Padre amado, la bendición, Padre eterno, de estar aquí, de poder compartir tu palabra, de predicarla, de, Señor, enseñarla a través de este medio. Bendice al pastor Ángel, bendíceme a mí, Señor, con la presencia de tu Santo Espíritu. Pero también quiero que esta bendición sea extensiva a cada uno de los hermanos y amigos que escuchan, Dios, este mensaje a través, Padre amado, de estos videos. Que sea tu gracia y tu bendición con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos venido estudiando, apreciado pastor, la carta a los Efesios, Pablo la escribe con el propósito de que sea leída en un culto. Tal vez un culto de miércoles, un culto de sábado, un culto de domingo, lunes. Probablemente la iglesia apostólica allá en la ciudad de Éfeso se podría estar congregando todos los días. Así que el apóstol Pablo durante esta semana, en el capítulo 5, versículo del 1 al 20, nos tiene como un mini sermón para ser leído. Ese mini sermón consiste en lo siguiente, mis apreciados. Como bien sabemos, el 99% de los hermanos que asistían a las iglesias, casas en la ciudad de Éfeso, eran personas que en su vida antigua no habían conocido el Dios verdadero, pastor. Eran personas griegas influenciadas por los romanos. Así que esa unión griega-romana había formado en ellos una serie de dioses. Eran politeístas, adoraban a Apolo, adoraban a Afrodita, adoraban a la diosa Diana, adoraban a Zeus. Y esos dioses les brindaban a ellos unas cosmovisiones, o sea, unas formas de pensar, unas formas de vivir, unas formas de relacionarse, que terminaban siendo, pastor, la vida cotidiana de las personas que vivían en Éfeso, de los efesios. La vida cotidiana estaba moldeada por esos conceptos acerca de lo que ellos consideraban vida buena o una buena vida. Pero ahora, pastor, llega el apóstol Pablo con el evangelio del Dios verdadero. Y ese evangelio del Dios verdadero es practicado, la cosmovisión se ve en la realidad, en la vida de Jesucristo. Y el Espíritu Santo las siembra en nuestros corazones para que ahorita en la conducta del creyente sea una conducta que sea agradable a los ojos de Dios. Durante esta semana, pastor, el apóstol Pablo en el capítulo 5 va a estar haciendo un contraste entre esa vida antigua y esa vida nueva. Prácticamente trata algunos temas tales como la pureza sexual, ser testimonio, ser luz, el discernimiento de la voluntad de Dios, tiempos difíciles y también la adoración en días malos. Aprovechar bien el tiempo, pastor. Correcto, pastor. Bueno, el apóstol Pablo en este capítulo 5, pastor Ángel y apreciados hermanos, introduce este sermón, como el pastor Ángel lo acaba de decir, lo introduce con unas palabras tratando de poner la plataforma con la cual él va a comenzar a decir lo que va a decir posteriormente. Por ejemplo, vamos a leerlo, pastor Ángel, ayúdame a leerlo. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Me llama la atención la prudencia de Pablo a la hora de hacer una exhortación a la iglesia. Mire cómo lo dice, pastor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Correcto. Allí el apóstol Pablo coloca, como decíamos ahorita, la plataforma de esa exhortación que va a hacer. Primero él le dice a los cristianos efesios, le dice, sean imitadores de Dios. Si los efesios seguían este consejo de ser imitadores de Dios, iban a tratar a sus hermanos como Cristo había tratado también a aquellos con los cuales relacionaba o se relacionaba. Ahora, Pablo también les dice, andad en amor. Este amor que Pablo les dice allí, es el amor basado en el amor de Dios hacia el ser humano, ¿cierto? El amor que Dios ha mostrado hacia nosotros, ese amor infinito, es un amor que no tiene principio ni tiene fin, lo cual Pablo dice, ámense, ¿cierto? Imiten ese amor de Dios para que puedan vivir unas vidas como es el plan de Dios que las vivan. De lo contrario, no podrán hacerlo. Volverán nuevamente al mundo nuevamente del cual fueron sacados, de las tinieblas a una luz admirable. Entonces Pablo les dice a ellos, cambien esa manera de vivir, ya ustedes han sido llamados a una vida nueva, ahora empiecen una vida diferente y esa vida está basada principalmente en agradecimiento, ¿cierto? Agradecimiento principalmente a Dios, pastora. Gracias. Inevitablemente es una buena plataforma para seguidamente Pablo empezar una exhortación. Porque Pablo lanza cuatro pecados, podríamos decir, o 4 acciones pecaminosas. La primera, la fornicación. La segunda, la inmundicia. La tercera, la avaricia. Y la cuarta, las palabras deshonestas. Pareciera, pastor, que estos 4 conceptos en los tiempos de Pablo, en especial en la ciudad de Éfeso, no eran condenados, sino que hacían parte del diario vivir de las personas en Éfeso. Como que esa cosmovisión que venía de esos dioses paganos y que se traducía en las obras cotidianas de la gente de Éfeso, hacía que la gente no tuviera problema con la fornicación. Ustedes saben que inclusive en la iglesia de Corintios había un templo a la diosa Afrodita y sus ceremonias religiosas consistían en grandes bacanales y grandes orgías. Entonces pareciera no ser condenado, sino más bien ser espiritualizado. La avaricia, pues ustedes saben que la ciudad de Éfeso era una ciudad donde se comerciaba y pareciera que el negocio consistía en que entre más ganaba, era más bendecido por esos dioses. Y las palabras deshonestas, ustedes saben que manejar el tema de la honestidad a la hora de conversar, a la hora de negociar, a la hora de relacionarse es un poco difícil. No sé, pastor, ¿ese será un problema de la antigüedad o también será un problema pertinente en la actualidad? Pastor Ángel, yo creo que hemos sido de cierta manera influenciados en nuestra cultura, ¿cierto? En nuestros países, de ese mismo pensamiento. Parece ser que hoy día, digamos, en el mundo natural o en el mundo, hablemoslo fuera de la iglesia, la gente por lo general no se condena a la fornicación, no se condena a palabras deshonestas. Todas estas listas que el apóstol Pablo da allí como cosas que desagradan a Dios, parece ser que el mundo hoy día en nuestra cultura, ¿cierto? No es condenable, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la Biblia condena ese tipo de prácticas, ¿cierto? ¿Por qué? El propósito de Dios es, o sea, cuando Dios nos dice cambia esa manera de vivir, el propósito es un propósito redentor, o sea, Dios quiere nuestra felicidad. Y como Dios sabe que allí en ese mundo o en esa vieja manera de vivir no hay felicidad, no hay vida, Dios nos llama a cambiar de vida, ¿cierto? Y por eso nosotros es que llamamos a la gente al cambio, ¿cierto? Para que cambie de vida y ese cambio de vida le va a traer felicidad a las personas. Perfecto, pastor. Entonces el apóstol Pablo comenta en el versículo 6 del capítulo 5, dice, nadie os engañe con palabras vanas. O sea, lo que pareciera ocurrir es que en la iglesia de Éfeso, algunas personas todavía estaban practicando esas conductas y suavizaban esas conductas en la iglesia. Decían, eso es natural, ¿cierto? O sea,
así es como vivimos los Éfesos, ¿cierto? O sea, esto hace parte de nuestra vida cotidiana. Pero el apóstol Pablo dice, porque sobre estas cosas viene la ira de Dios. O sea, nadie diga que eso no es que eso es normal y que ese es el estilo de vida y que no pasa nada. Entonces el apóstol Pablo hace como una medio amenaza, hermanos. Dice, porque sobre esas costumbres, esos hábitos, esas prácticas que no están bajo la cosmovisión o la sombrilla del cristianismo, va a venir un día el juicio, la ira de Dios. Y cuando la Biblia habla de la ira de Dios, está hablando de esos tiempos finales, del momento en que Dios traerá los juicios a este mundo, pastor. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, y no seáis pues participantes con ellos, con estas personas que estaban introduciendo estas prácticas en la iglesia. Porque en otro tiempo vosotros eras tinieblas, mas ahora sois luz. Entonces andad como hijos de ¿qué? De luz. Esta figura es hermosa, mis apreciados, porque viene a mi mente, pastor, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5, Pablo hablando, o ya no Pablo, sino Jesús hablando en especial sobre un grupo de judíos llamados los esenios, que se habían ido a las montañas y se habían refugiado, y eran de buenas obras, pero se habían escondido. Allá se habían ido a las cuevas, a los montes, a las partes más lejanas. Pablo hablando de ellos les dice, mire, vosotros sois la luz del mundo, o sea, los que hacéis el bien. Y una luz no se agarra, pastor, no hay chiste, agarrar una luz y colocarla debajo de la almohada. Esconderla. O esconderla. Más bien la luz se coloca sobre un lugar alto, sobre un candelabro, sobre una montaña, para que las buenas obras que ellos hacían alumbraran todo el mundo. Entonces Pablo dice, en lugar de ustedes alumbrar en la oscuridad y con la oscuridad y practicando la oscuridad, ustedes alumbren con la verdadera luz. ¿Y sabe cuál es esa verdadera luz, pastor? El versículo 9 le dice, con los frutos del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo quería que la gente viera en los hermanos de Éfeso personas que no practicaran fornicación, inmundicia, avaricia, ni palabras, sino más bien personas que practicaran la bondad, la justicia, la abnegación, los frutos del Espíritu Santo, pastor. Correcto, pastor Ángel. Me llama la atención, pastor, que en el capítulo 5, ahí que estamos estudiando, los versículos, pastor, si me ayuda a leerlos, versículos del 11, en los capítulos de 11 hasta el 14. Dice la palabra de Dios, pastor, comprobando lo que es agradable al Señor, versículo 10. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque en la luz se manifiesta todo, por lo cual se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Correcto. Aquí, pastor Ángel y hermanos, el apóstol Pablo le está haciendo un llamado a la iglesia de Éfeso a vivir una vida con altura, ¿cierto? Una vida con la altura de la vocación a la cual fueron ellos llamados. Ellos no podían vivir una vida normalmente como la vive cualquiera, ¿cierto? Sino que ahora ellos debían ser, dice, ellos debían vivir una vida en la cual honraran y glorificaran a Dios como hijos de la luz. Usted lo decía ahorita, no podían ellos vivir en las tinieblas, sino que ahora Dios les pide a ellos, vivan en la luz. Yo creo que es lo mismo, apreciados hermanos, estas palabras no son solamente para la carta o para la iglesia de los Efesios. Este mensaje es para la iglesia hoy, para ti y para mí. Dios nos está llamando, pastor Ángel, a vivir una vida con altura, una vida que honre y glorifique el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces, de esa manera, cuando nosotros vivimos una vida a la altura de la vocación que hemos sido llamados, pues el resultado de esa vida
viviendo a la altura de la vocación, apartándonos de todo pecado, fornicación, enemistades, pleito, bueno, todo lo que tiene que ver con las obras de la carne. Ahora vamos a empezar a vivir una vida conforme al Espíritu, una vida que va a glorificar el nombre de Dios, y entonces es el resultado de vivir de esa manera. Ahora vamos a ser felices, que es el propósito principal de todo el plan de la salvación, ¿cierto? Porque Dios nos desea la felicidad. Ahora me llama la atención, Pastor Ángel, también esa frase que dice la lección nos habla de que es un himno, un poema. Ese poema dice que se cantará al final cuando Cristo venga, ¿cierto? Es un poema que se canta y dice: despiértate tú que duermes de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces Dios está pidiendo a la iglesia a despertar, ¿cierto? A despertar, pero ese despertar no es solamente o simplemente despertarnos de la cama, ¿cierto? Sino despertar espiritualmente, de estar alertas, de ser sobrios. Una persona que no está sobria, que no está alerta, que no está despierto, va a ser mucho más fácil que al momento de un ataque, al momento del pecado, va a ser fácil que sea atrapada por el pecado. Perfecto, pastor. Ahora, en el versículo 15, mis apreciados hermanos, el apóstol Pablo utiliza una metáfora muy conocida en el Antiguo Testamento. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andéis? Esa palabra andar, o esa metáfora, el andar, tiene referencia por allá en el Salmo 1. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha detenido en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que más bien en la ley de Dios medita de día y de noche, y en ella está su alegría, o su delicia, o su gozo. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, le dice a los hermanos de Éfeso y nos dice a nosotros, mis apreciados: no andemos, o sea, no practiquemos esas obras antiguas. Pareciera, mis apreciados hermanos, que los hermanos de Éfeso estaban realizando prácticas de ese dios griego llamado el dios Baco, se escribe Baco. Y en esas actividades espirituales de ese dios pagano, la gente, pastor, se emborrachaba, la gente practicaba inmoralidades sexuales, y la gente tenía unos movimientos de su rostro y movimiento de sus extremidades hasta tal punto que parecieran como un animal. Daban la intención de que eran un animal y estaban descontrolados. Entonces el apóstol Pablo dice que no andemos como esos necios, o sea, como esas personas que practicaban ese culto, a esa adoración, a ese dios Baco, sino más bien, contrasta, andemos como sabios. Sabios. Y déjame decirles, mis apreciados hermanos, que sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es tomar el conocimiento de Dios y aplicarlo a la vida práctica. Hay una definición bonita de sabiduría, pastor. ¿Usted le llega a la mente esa definición? Dice la palabra de Dios, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Allí está el fundamento de la sabiduría. Una persona que quiere ser sabia, realmente lo que va a hacer es vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es la base de la sabiduría, pastor. Perfecto. Entonces el apóstol Pablo dice, ya no practiquen esas actividades de esos dioses paganos, sino más bien ahorita vivan conforme a la luz que se les ha sido revelada en Cristo Jesús. O sea, vivan conforme es la sabiduría. Entonces va al versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, esa frase aprovechando bien el tiempo, pastor, tiene dos direcciones. Primero, bajo el concepto griego, la palabra tiempo puede significar, uno, aprovechando bien los días, las horas, los meses, las semanas, los años, que es muy bonito. De antemano, yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, aprovechar bien el tiempo, o sea, no desperdiciarlo mirando televisión, programas inadecuados, durmiendo más de lo que hay que dormir, chismoseando, mirando por ahí las redes sociales sin ningún objetivo, ¿cierto? No desperdiciemos el tiempo. Pero el apóstol Pablo aquí no hace énfasis en eso, que de antemano es muy bonito y es un buen mensaje.
El apóstol Pablo cuando dice aprovechando el tiempo, utiliza esa palabra aprovechar, una palabra como de una ganga, de una oferta. Una ganga, una oferta. O sea, en otras palabras lo que dice el apóstol Pablo es que como cuando yo te digo, hermano, hay que aprovechar la juventud. Estoy diciendo, hay un espacio de tiempo especial donde nosotros debemos aprovechar al máximo, sacarle el mayor fruto. O como cuando pasó la pandemia y unas personas aprovecharon el pase de la pandemia para crear negocios, o durante la pandemia. Entonces el apóstol Pablo dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Yo le quiero decir algo a los hermanos que me ven en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Mire, estamos viviendo unos tiempos donde hay una apertura para predicar la palabra de Dios. Lo podemos hacer a través de las redes sociales, del WhatsApp, a través del Facebook, a través del YouTube, a través del Instagram. Estamos viviendo una oportunidad donde hay una libertad religiosa prácticamente en todo el mundo. Donde tú puedes enseñar la palabra, compartir la palabra en cualquier espacio, en cualquier tiempo, en cualquier horario. Entonces el apóstol Pablo nos hace una invitación, mis apreciados hermanos, aprovechemos bien el tiempo, este tiempo del fin. Porque déjame decirle, pastor, que no siempre tendremos las oportunidades que tenemos en la actualidad. Vendrá el tiempo en que vendrá la cohesión de la libertad religiosa. Y ya no lo que no hicimos en días buenos, tendremos que hacerlo en días difíciles. Correcto. Pastor Ángel, yo quisiera comentar algo respecto a esa palabra del tiempo, ¿cierto? Bueno, hay muchas maneras de aprovechar el tiempo, pero básicamente, espiritualmente hablando y dedicando a Dios, las 4 maneras de aprovechar el tiempo: el estudio de la Biblia, la oración, salir a buscar a alguien para Cristo y dando una vida de testimonio. Yo creo que es la manera más, digamos, el tiempo que no se pierde. Cuando una persona está leyendo la Biblia, ese tiempo no se pierde. Orar, ese tiempo no se pierde. Salir, o sea, da tristeza muchas veces, Pastor Ángel, cuando uno invita a la gente a predicar la palabra, a orar o a asistir a la iglesia y la gente dice, no tengo tiempo, ¿cierto? Muchas veces le dicen, no tengo tiempo. Entonces, leía yo en estos días, decía, las personas no es que no tengan tiempo, las personas tienen tiempo, lo que no tienen es prioridades. Entonces, ahí es donde está el problema. Si no le damos la prioridad a Dios, tiempo hay, porque realmente en la vida, mientras estamos vivos, todos tenemos 24 horas. Tenemos tiempo, correcto. El único día que no tenemos tiempo ya es cuando nos morimos. Ya ahí sí no, ahí sí una persona puede decir no tengo tiempo, pero mientras tenga la vida, hay tiempo. Entonces, hoy día, si tú estás viendo este video, si estás viendo este mensaje, es porque tienes tiempo. Y dice la palabra de Dios, hoy, pastor, dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo agradable, dice, hoy es el tiempo aceptable. Si en este momento quizás estás pasando por un momento difícil y quizás estás pasando por pruebas, dificultades, aún hay tiempo de volver a Dios. Si te has retirado de la iglesia, si te has ido de la iglesia, hoy es el tiempo de volver a Dios. Todavía hay tiempo. La puerta de la gracia sigue abierta, Pastor Ángel. Eso es lo bonito, ¿cierto? Que todavía tenemos tiempo. Quizás llegará el día cuando ya, Pastor Ángel, no volveremos a grabar estos videos porque se acabó el tiempo. Ya no habrá invitación, hermano. Vamos a la iglesia, ya se acabó el tiempo. Pero hoy es el tiempo de salvación y hoy podemos buscar a Dios. Y dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Amén. El apóstol Pablo termina, apreciado pastor, con 3 versículos. Diciendo, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pastor, el apóstol Pablo aquí trata también de que la iglesia, los cristianos, reemplacen esas obras que hacían antes, ahora les da una alternativa. Vivan de esta manera, o sea, es la manera práctica de vivir de un cristiano. Acción de gracias,
oración, cánticos espirituales, y de esa manera van a rechazar las obras de la carne. Entonces, el propósito del apóstol Pablo es: aléjense de lo malo, busquen lo bueno, hagan la paz y síganla. Entonces, uno, Pastor Ángel, realmente estudiando esto, realmente yo invito a los hermanos, a la iglesia, pastores, yo creo que nos perdemos realmente esta bendición, realmente. A veces los hermanos llegan a la iglesia y se quedan simplemente con un repaso que hacen los hermanos allá, pero cuando uno va al texto, escudriña, busca, es una gran bendición, pastoral. Gracias. Mis apreciados hermanos, el ser humano es el resultado de algunos asuntos importantes. Somos el resultado del pecado de Adán y Eva. Eso nos ha marcado desde que Adán y Eva pecó, el ser humano ha nacido en pecado. Segundo, el ser humano es el resultado del contexto en el cual se ha criado, se ha desarrollado. Y tercero, el ser humano es el resultado de la información que ha recibido por parte de sus padres, educadores o lugares donde se acogen. Así que los hermanos de Éfeso en su vida pasada eran el resultado de ese pecado de Adán y Eva, eran el resultado de ese contexto en el cual se habían criado y eran el resultado de esa enseñanza que le transmitieron sus padres y la escuela en aquella época, el aerópago, el lugar de enseñanza. Y lamentablemente habían sido mal educados, mal enseñados y sus prácticas eran erróneas. Pero ahora llega el apóstol Pablo para que ellos puedan morir a esa vida antigua y puedan renacer a una nueva vida. Y esas obras que antiguamente eran las obras de la carne, las obras que lo llevaban al mal, pudieran ser sepultadas y ahorita nacieran en las obras del Espíritu Santo. Ese es el llamado que le hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y ese es el llamado que Dios hace a mí, que le hace al pastor y que nos hace a cada uno de nosotros. El llamado a vivir en las obras del Espíritu Santo. El llamado a abandonar las costumbres de nuestra vida antigua. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que hay una lucha interna, pastor, entre el espíritu y la carne. Pero que en la medida de que las obras de la carne no se practiquen, el espíritu se fortalece hasta cuando la carne muere y Cristo vive en cada uno de nosotros. Es el deseo y es el anhelo de parte de estos servidores para cada uno de vosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Qué tal, pastor, si nos despide en oración? Claro, pastor, vamos a orar por cada uno de los hermanos y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Querido Padre, te damos el honor, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Te damos gracias por esta carta a los Efesios, esta carta que sigue vigente y que sigue dando esperanza y sigue enseñando a cada uno de aquellos que quieren vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que aquello que hay todavía del mundo pueda ir muriendo poco a poco, Dios, hasta el día que podamos, Padre eterno, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Oh Dios amado, gracias por el pastor Ángel, gracias por este ministerio, gracias por este folleto, Dios, que cada trimestre tú nos envías, Señor, y que tú inspiras a hombres para que traigan este mensaje a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, a la iglesia en general y especialmente a aquellos que escucharán este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis apreciados, por haber estado conectados en este su programa Biblia al alcance de todos. Hasta una próxima emisión. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por habernos acompañado. Pastor Ángel, Dios me lo bendiga. Igualmente usted también.